A ver, a veces nos preguntamos por qué no entendemos de economía. Entonces, digo, no puede ser. No puede, porque habrá algunos tipitos y tipitas que explican complicadamente la cosa. Pero digo, debe ser complicado porque no hay nadie que explique con claridad, o por lo menos si lo explica con claridad deja algunos asuntos afuera y hace que no comprendamos igual. Yo pienso, leí por ahí, los países no quiebran. Deberían quebrar los países. Nosotros tenemos un país quebrado hace 200 años. Digo, deberían quebrar. Entonces haces una quiebra y haces una convocatoria de acreedores. Aquellos países a los que les debes, aquellas instituciones, se juntan todos en una mesa y vos les decís, mirá, lo que tengo para agarpar es esto, arréglense o nada, o no sé qué. No sé si esto es posible. Yo creo que esto no es posible porque está esto de que los países no quiebran, entonces seguís aumentando la deuda todo el tiempo. Digo, yo me maravillo de lo que estamos durando, primero sin producir, ¿no? Pero esto es de este año. Pero sin producir de verdad desde hace muchos años, vendiendo comida para los chanchos. Digo, ¿tenemos algún bien que sea de alguna manera cambiable por la deuda? Yo la verdad es que no te lo sé explicar. Yo no sé si lo digo así, ¿no? Con un artículo, la Toti Iglesia podrá explicarme algo o ayudarme a entender algo. A lo mejor ella tampoco entiende. Toti, ¿estás por ahí? ¿Eh? Acá estoy, Quique, te estaba escuchando y vos sabés que justamente esto que vos decías de la posibilidad de que los países quiebren y que haya como una especie de tribunal internacional en algún punto donde recurrir para solucionar el tema de las deudas de los países, que no existe hoy, es algo que Martín Guzmán, el ministro de Economía, abogó durante muchos años, no él principalmente, sino que él acompañando a su mentor, que es este economista norteamericano, que fue premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, que después fue muy crítico, ¿no?, del capitalismo y de muchas medidas más neoliberales. Él siempre abogó por la posibilidad, digamos, de que existiera este tribunal internacional, algo parecido a la Corte de la Haya, pero para casos de deuda, ¿no? De deuda de los países, donde uno pueda ir y decir, miren, yo llegué a esta situación, no les puedo pagar esto que vos decías, digamos, de plantear y decir, mira, yo voy a la quiebra, ¿qué hacemos? Claro. Y bueno, pero eso hubo en un momento un intento de avanzar un poco más en ese sentido, más por 2014, después eso quedó trunco y ahora hay algunas herramientas legales, pero muy muy chiquitas en comparación a lo que uno podría imaginarse con una arquitectura, viste, financiera así, viste, internacional así. Pero bueno, sí, es muy complejo el tema de la deuda, sobre todo porque, por ejemplo, Argentina tiene una deuda elevada, pero hay otros países que tienen deuda mucho más elevada que Argentina, qué sé yo, Japón, que no son países que estén en problemas precisamente, ¿no? O sea, la deuda, digamos, el tema es que mientras alguien te preste, no hay problema. Está bien, Toti, pero está bien. Pero nosotros, ¿qué tenemos como moneda de cambio? Porque por ahí Japón debe muchísimo más dinero que nosotros, pero tiene una moneda de cambio que es su industria, por ejemplo. Con lo cual, aquel país que es acreedor de Japón lo banca y dice, en algún momento esto se va a solucionar y si no, seguiremos estirando porque de vez en cuando hacen algún pago o porque de vez en cuando pagan con parte de su industria, pero nosotros ya, ¿qué tenemos? Cuando vos tenés una deuda externa y tenés alguna producción o tenés algo con que responder, entonces te siguen prestando desde otros países. Pero cuando te estás quedando sin nada o todo ya lo tenés en manos de corporaciones internacionales, ya no tenés con qué pagar. ¿Cómo salís de esa? Bueno, es la pregunta un poco del millón, te diría, porque bueno, muchos dicen que Argentina históricamente la única manera que pagó su deuda fue con más deuda, ¿no? Pero de ahí decir, bueno, pero de ahí no salgo más. No, claro. Vamos, de ahí, o sea, con esta idea es como, de ahí no voy a salir nunca más. Y bueno, digamos, el punto acá, la cuestión, digamos, de fondo es intentar que Argentina genere
esos dólares que necesita para pagar deuda, pero también para digamos, importar y para todas las cosas que se necesitan dólares, con las exportaciones. Pero ¿qué pasa? Eso no alcanza, Quique, porque eso, digamos, ponele... digamos, el monto son 60.000, 70.000 millones de dólares al año, pero de importaciones nomás quizás tenés, no sé, 50.000, por decirte algo, ¿no? O sea, te queda más o menos 15.000 millones de dólares de ahí, entre lo que exportás e importás. Y con esos 15.000 o 20.000 millones de dólares, como mucho 20.000 millones de dólares, vos tenés que, no sé, que te alcance para las personas que quieren comprar dólares para ahorrar, ¿no? Lo que conocemos hoy como el dólar ahorro, que cada vez menos personas las pueden comprar y demás, pero justamente porque no hay dólares, porque no alcanzan los dólares para todo. ¿No? Entonces se priorizó en la medida de lo posible que los dólares que hay sean para la producción, sean para... No, te quería preguntar, ¿cómo llevas eso, que me lo estás explicando desde lo macro, cómo lo llevas al 50% de la pobreza? ¿Cómo lo llevas a la gente pobre que no reúne la guita para pagar su canasta mínima? Es que ahí es donde, digamos, claro, es muy difícil, Quique, y es justamente el problema de Argentina, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo haces? Porque en el medio, digamos, vos tenés una idea, y creo que la idea del ministro Martín Guzmán es, bueno, no nos endeudemos más en dólares, endeudémonos en pesos, en moneda local, que tiene menos riesgo, que es más fácil de pagar, porque de última, digamos, aun cuando tiene consecuencias, podemos imprimir esa plata, o sea, tiene, digamos, todas las medidas que tomes en economía tienen sus consecuencias. Pero ¿qué pasa? Vos decís eso, sí, perfecto, la intención, que es algo que muchos gobiernos lo intentaron, de endeudarse en pesos, con el mercado local y demás. Ahora, ¿qué pasa? El mercado local es re chiquito, no te quiere prestar, te pide tasas más altas. Cuando le das tasas más altas empieza la bicicleta financiera, o sea, todo es como muy complejo. Y en el medio, no es que vos en el medio tenés una cajita en la cual vas mirando que la cajita quede todo igual. No, en el medio tenés un país con casi 50 millones de personas, donde prácticamente la mitad de las familias son pobres, y no llegan a consumir, digamos, ni siquiera los bienes y servicios necesarios para comer. Y entonces, o sea, te quiero decir, es tan complejo realmente resolver la cuestión de fondo de este país. A mí, digamos, a mí personalmente me parece que Martín Guzmán tiene muy en claro hacia dónde ir, digamos, como el rumbo, digamos, hacia dónde marca la brújula que hay que ir. Pero en el medio es muy complejo llevar a cabo eso, porque también tenés cuestiones políticas, ¿no? Que resolver, digamos, tanto en el plano interno, qué sé yo, del Frente de Todos, como también con la oposición, o sea... Realmente nunca quisiera ser ministra de Economía de este país, que me parece un lugar hiper desafiante, porque pasa esto, vos podés tener una mirada de hacia dónde ir, pero en el medio te van estallando bombas todo el tiempo. Todo el tiempo, porque hay urgencias que no pueden esperar a que vos resuelvas el tema de la deuda, por así decirlo, ¿no? Toti, ¿cómo hizo Bolivia? ¿Cómo hizo Bolivia? Porque desde acá, a lo mejor no es cierto y es una especie de espejismo, pero ¿cómo hizo Bolivia para enderezar un poquito la situación? Y bueno, fueron políticas con mirada más de largo plazo, Quique, y atendiendo obviamente también las urgencias más de corto plazo. Estos contratos hidrocarburíferos que hizo fueron cruciales, fueron muy importantes, y tampoco fueron ¿cómo decirlo? Digamos, desde la mirada de la tribuna de la derecha, tampoco fueron populistas, si se quiere, ¿no? Fueron bastante más ortodoxas y bastante más promercados, si se quiere, pero sin desentender lo social, ¿no? Entonces, me parece que por ahí un mix de eso, de, digamos, ir trazando un caminito sinuoso, pero muy finito, de, bueno, llegar a esta meta que tenés, de decir, ordenar un poco la economía, o tranquilizar la economía, como le gusta decir al ministro Guzmán, bueno, pero, digamos, respondiendo a las demandas y pudiendo hacer políticas públicas dentro de lo complicado que es Argentina. Voy a un ejemplo concreto. Yo creo que en Argentina necesitaba dar más ayuda social durante la pandemia. Digamos, creo que en general hubo consenso en el mundo de que había que, los gobiernos tenían que salir a gastar lo que no tenían para ayudar a todos los sectores más golpeados. En este caso, un cuarto bono IFE hubiese sido esperable que se diera. Pero ¿qué pasa? No te alcanza, Quique. No te alcanzan los recursos que tenés. Y entonces ahí tenés como, bueno, empezar a poner en la balanza y decir, ¿qué hago? Porque, digamos, tampoco puede ser
un necio o ¿viste? Decir, bueno, no, solo me importan las cuentas fiscales y viste que lo lamento de las personas que no pueden comer, porque obviamente que te interesan y no querés que estén las personas sin comer, claramente es como la principal urgencia, pero ahí es como que bueno, este camino tan complejo que me parece que tenés que lidiar, ¿no? Como ministro por ahí de, bueno, los problemas más de reales o urgentes con la visión hacia largo plazo, ¿no? Me parece que la visión, sobre todo a largo plazo, es lo que siempre en la Argentina termina fallando, de decir, bueno, sí, todos tenemos una idea, que uno podrá coincidir o no, qué sé yo, el gobierno Macri tenía una idea, a mí me podría no gustar, a otro le podría gustar más, pero había una idea de fondo. Ahora, no se llega como al objetivo de la idea más de largo plazo, ¿no? Ningún gobierno, y eso eso me parece que es lo principal que hace que sea tan difícil en la Argentina también concluir con algunas cosas. ¿Vos me querés decir que sería mejor tener periodos de 8 años, por ejemplo? Y no, sí, me parece que sí, o por lo menos tener acuerdos de Estado más a largo plazo. Y de cierta continuidad. Sí, que hace cierta continuidad con algunas medidas. Después, el gobierno podrá cambiar y vos podrás, no sé, ser más aperturista, menos aperturista, pero sin como algunos consensos básicos, sin que se cambien totalmente, ¿no? Ahora van indudablemente, Toti, va perdiendo fuerza lo que hemos denominado siempre idea política, porque si gobierno tras gobierno de distinto sentido, de distinto sector, igual fracasan en la economía, entonces la política va perdiendo viento. Y sí, yo creo que sí. Bueno. Yo creo que es muy importante la construcción más de consensos, digamos, que no sé, eso habrá que preguntarle a los politólogos y demás cómo hacer, ¿no? Porque la verdad es que no sé cómo lo hicieron algunos países, qué sé yo, Bolivia, por ejemplo, que es un caso acá en la región, que la verdad es que increíble lo que hicieron con su economía muy recientemente, ¿no? Bolivia estaba en una situación bastante más angustiante y bastante más compleja que nosotros 10 años atrás, y hoy no tiene los problemas que tenemos en la Argentina. Entonces, ¿cómo hicieron, no? Decir, bueno, porque por ahí, te vuelvo a decir, hay ideas que uno piensa que pueden funcionar, pero si estas ideas no se les da tiempo... Eso. Esto, por ejemplo, ¿no? Que muchos gobiernos quisieron, endeudarse en moneda local. Eso lleva tiempo, no se puede hacer de un día para otro. Pues vos vas a poner, no sé, tu plata, tus ahorros, o el que tenga, digamos, un peso que le sobre, va a ahorrar en el peso hoy, cuando vos pensás, no, va a haber una devaluación. No lo vas a hacer porque decís, no, yo quiero resguardarme, ¿viste? Porque necesito el año que viene, no sé, comprar tal cosa o pagar la fiesta de mi hija, no sé, lo que fuese, ¿no? Y en ese caso, bueno, no es muy difícil, por eso llevar a cabo medidas para el largo plazo cuando tenés tantas urgencias en el medio, y ahí es como que, bueno, es complejo, me parece. Pero me alegro que digas es complejo, porque cuando uno habla con algún economista siempre está esperando soluciones mágicas, y acá es obvio que no hay soluciones mágicas. No, es obvio. Coincido con que cualquier medida necesita todo un tiempo, pero en la urgencia esas medidas se licúan porque estás atendiendo la urgencia, estás atendiendo lo que te pasa en ese momento. Esto no tiene salida. No, para mí no tiene salida, y para vos no tiene salida fácil, porque sos un poquitito más contemplativa. Yo oscilo entre que no tiene salida y no tiene salida fácil. Estoy en el momento de que no tiene salida fácil. Creo que es posible construir. Hay algunas medidas importantes que se están mandando al Congreso. Por ejemplo, hace 2 semanas mandaron el Ejecutivo mandó un proyecto de ley para limitar el endeudamiento en dólares en los mercados internacionales. Eso es. Por ejemplo, ¿no? O sea, pero esto tiene que haber un consenso que de largo plazo, porque te digo, si acá a 3 años hay un cambio de gobierno, digamos, de color político, no digo del mismo partido político, pero aún dentro del mismo partido político, y digan, no, nosotros necesitamos endeudar, ni qué sé yo, y esto se saca, estamos en la misma otra vez. Es como, viste, es muy difícil avanzar cuando en realidad... Ya está.
O sea, Sí, hay ya como está. que hacer 3 pasos para un lado y retroceder después de 5 para atrás. Sí, o sea. sí, sí. Pero a veces lo comparo con, bueno, me voy a ir al urólogo porque tengo algo en los riñones y me olvido del resto del organismo. Digo, acá parecería Sí. ser que a veces nos concentramos en la economía y en realidad nuestro problema básico de arranque es cultural. No le damos bola a nada, somos medio egoístas, todo para ver, me protejo yo solo y a ver cómo que se jodan un poco los demás, no sé, y si no pudiste, no pudiste, digamos, no... Bueno, pero Quique, pero la economía es una ciencia social y por lo tanto tiene que poder incorporar Sí. esos supuestos de cómo actúan ciertas personas en Eso. ciertas sociedades, Sí, ¿no? Porque obviamente ok. no es lo mismo un argentino que un suizo. Sí. O sea, obviamente no va a ser lo mismo sin que uno sea mejor que otro, tiene distintas características, ¿no? Ah, Entonces, bueno, no, decilo. Para mejorar la economía hay algunos que son mejores que otros. Bueno, o tomaron medidas complejas en ciertos momentos y Eso. se bancaron, porque a mí me parece que acá es el tema de bancarse, digamos, momentos difíciles también, Sí, ¿no? De ajuste, sí. de cosas que lamentablemente yo creo que en algún momento tiene que ir pasando, digamos, ojalá sea con crecimiento y con, digamos, una situación no tan compleja, pero qué sé yo, en ese punto, por ejemplo, las tarifas públicas, ¿no? Sobre todo en Ciudad de Buenos Aires, que fueron tan baratas durante Sí. muchos años del kirchnerismo. Eso Claro. se volvió algo cultural. Claro. Y ahí vos decís, bueno, ¿es cultural o no es cultural? Y no sé, digamos, la medida que se tomó en un momento Sí. de urgencia, de emergencia económica, Sí, estuvo sí. bien. Ahora, Sí. después perduró mucho tiempo. Sí. ¿Cómo alguien le puede decir a una persona hoy, no, vos tenés que pagar el doble o más todavía Sí, por la sí, energía sí. que estás consumiendo? Listo. No, se volvió como un bien básico. Decir, no. Exactamente. A mí no me cobres más, porque esto y no puedo pagar más. No, Quizás aparte puede se pagar un transforma poco más. se transforma en un derecho adquirido y punto. Totalmente. Ya está, claro. Totalmente. Sí. Bueno, Toti, cuídate mucho. Bueno, que anden bien, que anden bien. Sí, trata de no pensar mucho, Toti. No, porque me deprimo. Pero estoy con la idea de que no hay salida fácil, que vamos con esa idea. Vamos porque con esa. Vamos con esa. Te compro esa parte de la idea. Te mando beso Dale. grandote y gracias por este ratito. No, por favor, gracias a vos. Un beso. Chau. Bueno, la escuchaste a Toti Iglesia, sí, economista. ¿Dónde la escuchaste? Aquí, en El Desconcierto.